buenas noches a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta segunda y última parte de nuestra e-class, eligiendo la prueba estadística correcta, el balance idóneo entre la confiabilidad y la potencia estadística. Les saluda José Luis Flores Compadre, director académico del instituto y coordinador del diplomado en estadística y SPSS. Ya estamos más que listos para comenzar con esta segunda parte. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, para quienes nos siguieron la clase anterior, el día de hoy vamos a dar continuidad al trabajo de nuestro webinar. Sin ser reiterativo, voy a hacer una breve síntesis en 5 minutos para recordar lo que hemos trabajado y después de esa breve síntesis de 5 minutitos empezaremos ya con lo correspondiente a el tema del día de hoy, que ya va más orientado a un caso práctico de un ensayo clínico en donde aprenderemos cómo elegir la prueba correcta, la prueba estadística correcta aproximadamente de un número de 10 opciones posibles. ¿Cuál es el correcto para ese ensayo clínico? ¿Cuál sería la razón? Y después veremos que de los resultados obtenidos, ¿qué tendríamos que reportar en una revista indexada para tener una mejor oportunidad de ser publicados? Con eso habremos concluido nuestra e-class de 2 sesiones, hoy siendo la segunda y última de ellas. Muy bien. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, denme un segundito. Denme un segundo. Ahora sí. Déjenme ver, ya estamos más, bueno, antes que otra cosa. Sean bienvenidos Aldrin, Ariel, Iratzi, Laura, Mateo, Minerva y Nereida, que ya están conectadas y conectados a nuestra reunión. Y bueno, para quienes esta sea la primera sesión a la que ingresaron y no estuvieron presentes en la sesión anterior, pues prácticamente lo que dedicamos la sesión anterior lo pueden encontrar aquí en este recurso público que debieron haberles hecho llegar en el transcurso del día de hoy. Es un recurso público, de todas formas lo voy a copiar y se los voy a compartir ahora mismo en el chat para que todos puedan acceder a él. Ya lo acabo de compartir en el chat, lo voy a estar compartiendo a lo largo de la plática. Para quienes gusten, pueden ingresar a él de manera muy sencilla. Solamente tienen que llegar aquí al recurso. Voy a mostrarlo. Esta es mi pantalla. Yo en el chat de Zoom voy a darle clic a lo que les acabo de compartir y como ven, inmediatamente se abre el recurso. Entonces, en este recurso que les acabo de hacer llegar ahora mismo, ustedes tienen la posibilidad, en un segundo, déjenme colocarlo aquí en primera plana, ustedes tienen la posibilidad de observar lo que vimos la sesión pasada. Tuvimos un webinar la sesión pasada de aproximadamente hora 40 minutos, duró un poco más entre la introducción y la charla, pero de trabajo académico tuvimos más o menos una hora y media de clases que está en este video. Y quienes no estuvieron, bueno, pues pueden ver esa parte con calma. Vamos a montar también el video de la clase del día de hoy y a los invitados que no hayan podido conectarse hoy por razones de trabajo, les haremos llegar este video ya con la sesión pasada y con la sesión actual, que estará disponible durante 15 días. 15 días podrán verlo, podrán releer, ahora sí que retransmitirlo, leer los documentos, hacer las actividades, para que lo que aquí se lleven tenga un poquito más de tiempo para que se consolide y realmente sea una charla muy beneficiosa en términos de las competencias que queremos que generen, ¿vale? Entonces, así como ahorita ya está el video de la sesión pasada, así también estará el de esta sesión. Pero bueno,
haremos una breve síntesis para quienes nos acompañan el día de hoy que no estuvieron en la sesión pasada y que servirá como introducción a lo que queremos trabajar el día de hoy. Que finalmente es el cómo elegir una prueba estadística, cuáles son los puntos en los que yo debo observar con mayor cuidado con respecto de mi muestra, por ejemplo, de mis variables, por ejemplo, para poder elegir al final de cuentas la prueba estadística correcta, que no vayamos a tener algún problema por elegir una prueba paramétrica, por ejemplo, cuando tendríamos que haber elegido una prueba no paramétrica, o que realmente la prueba cubra los presupuestos o prerequisitos que requiere. Si la prueba requiere que la distribución de los valores de la variable que estamos midiendo sea normal, se ajuste a la campana de Gauss, pues que yo sepa cómo se puede medir esto, cómo se puede determinar para, en caso de que no se consiga, de que no se ajuste a la normalidad, pues entonces tenga yo a bien elegir una prueba no paramétrica. El poder entender bien que no solamente es el criterio de la normalidad, sino que también para algunas pruebas los grupos, si pretendo compararlos, tienen que ser equivalentes con respecto de su varianza y tienen que ser homogéneas. Es decir, no puedo comparar un grupo con una varianza muy grande contra otro grupo con menos variabilidad, porque sería como comparar peras con manzanas. En el caso de usar una prueba paramétrica. Así que si no se cuenta con ese presupuesto, pues entonces igual nuevamente tendría que elegir una prueba no paramétrica. Pero más allá de estos dos primeros requisitos, después también tendría que ver mis datos. ¿En qué niveles de medición se encuentran estos? Porque los datos, el tipo de datos, tienen una relación total y absolutamente estrecha con la prueba que yo puedo elegir. Entonces yo tengo que observar, por ejemplo, que para una prueba paramétrica, los datos de las variables de interés deben de estar al menos en un nivel intervalar o de razón si se puede, es decir, una escala con intervalos iguales o al menos aparentemente iguales. Y que si no fuese el caso y tuviese yo los datos en niveles inferiores de medición, como lo es el categórico o nominal o el jerárquico, también conocido como ordinal, nuevamente tendría que regresar a una prueba no paramétrica. Y ahora sí, ya dentro de las pruebas no paramétricas, pues dependerá. Hay unas para datos nominales o categóricos, hay otras que sirven para lo mismo, pero con datos jerárquicos u ordinales. Entonces, toda esta parte es fundamental que hoy la terminemos de comprender y por eso la sesión pasada dedicamos algún tiempo en explicar los propósitos de la estadística. Recuérdenlo, hemos dicho que por una parte está la estimación de parámetros, como puede ser un estimador puntual, una media poblacional, por ejemplo, pero también hablamos de los estimadores por intervalos, un intervalo de confianza que me permite saber entre qué valor o límite inferior y qué valor o límite superior puedo encontrar yo un dato y seguir pensando que ese dato corresponde a su grupo o corresponde a su población. Es decir, se encuentra en ese intervalo en el que puede variar, pero eso no significa que sea distinto en términos estadísticos. Y después ya nos fuimos a la parte de la estadística deductiva, en donde hablamos que lo importante es el contraste de hipótesis. Hicimos algunas encuestas que quienes no hayan participado, pues pueden participar aquí sin mayor problema. Y una vez que vimos esto, nos dedicamos prácticamente de lleno a explicar el esquema de la prueba de hipótesis y a resolver algunos mitos que hoy en día, espero yo, ya hayan sido resueltos, sobre todo, por ejemplo, el hecho de recordar que el valor del umbral o nivel de significancia no es lo mismo que el valor P o valor de significancia. Es decir, parecen lo mismo, suenan muy similares, pero son dos cosas distintas. Y que nosotros tenemos que tener bien preestablecido ese nivel o umbral de significancia antes de la investigación, porque el valor P o valor de significancia no lo obtendremos sino hasta después de haber hecho el cálculo estadístico. Guardan una especial relación porque evidentemente el valor del umbral, el nivel, perdón, del umbral de significancia es fijo, está establecido en un punto de acuerdo al porcentaje que queremos tener de confianza. Mientras que el valor P dependerá de qué tan grande
es la relación, la correlación, la diferencia o la dependencia entre una variable y la otra. Mientras más grande o significativo sea el cambio, ese valor de probabilidad será cada vez más pequeño. Y siempre se espera que sea más pequeño, por supuesto, que el valor de significancia. Es decir, si yo tengo como frontera, límite superior, el 5% de probabilidad de error o el 95% de confianza, que es su contraparte, se esperaría que el valor de probabilidad encontrado sea mucho menor que ese, que 0.05. Lo menor, lo más bajo que se pueda, siempre será un aliciente porque mostrará claramente que nuestro estudio mostró un cambio realmente significativo, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos, recordamos esta parte y hablamos de lo importante que era plantear correctamente las hipótesis. Y de ahí que les comentara yo, no lo han hecho aún, pero si quieren lo pueden hacer hoy o lo pueden hacer en la semana. Es importante que tomen o se acostumbren, pues, a redactar de manera correcta una hipótesis de trabajo para que puedan ustedes tener tanto su hipótesis nula como su hipótesis alterna muy bien planteada en términos estadísticos. Es decir, todas evidentemente las hipótesis estadísticas se catalogan simplemente en dos, nula y alterna, pero tienen una redacción distinta, una esquematización distinta, como lo podemos ver aquí, de acuerdo al objetivo que persigue el contraste. Tú vas a hacer un contraste entre dos hipótesis persiguiendo el objetivo de estimación de parámetros o persiguiendo el objetivo de probar bondad de ajuste o independencia entre variables o comparación entre grupos o correlación o predicción. Acá hemos puesto 6, decía yo, porque son las más cotidianas en el ancho mundo de la investigación científica, ¿no? Si yo quiero comparar un grupo control contra un experimental, si quiero establecer la correlación que hay entre dos variables en la naturaleza, si quiero predecir el efecto de una variable sobre de otra, si quiero determinar si hay una dependencia o independencia entre dos fenómenos que en el universo parecieran ser totalmente ajenos unos de otros y quiero estar seguro de si realmente lo son. Si quiero saber si la distribución de datos de un conjunto de muestral de valores se comporta de una forma o de otra, si se comporta como una distribución normal, como una distribución exponencial, de Poisson, de Fisher o cualesquiera que yo esté buscando. O la que fue que usamos de ejemplo en la clase anterior, la de estimar si una población está cercana a un parámetro de otra población o si una muestra está dentro del parámetro de su población. Y una vez tendido esto, hablamos ya específicamente de los valores de significancia y de los valores. Pues bueno, el día de hoy, aunque vamos a regresar a esta parte, tenemos el objetivo de aprender a elegir una prueba a partir de un ejemplo, ¿vale? Vamos a elegir una prueba a partir de un ejemplo. Vamos a trabajar un caso práctico. Y ese caso práctico va a echar en mano de este documento que les comentaba yo la clase anterior. Forma parte de nuestro sistema de enseñanza de la estadística que ya hemos desarrollado junto con otros colegas. Yo tengo trabajando este modelo ya aproximadamente 12 años, que no es otra cosa sino que buscar esquematizar los pasos más importantes a tomar en cuenta en una ruta de decisión sobre un estadístico en particular. Ustedes pueden construir cuantos diagramas quieran porque en el mercado estadístico hay un amplio número de pruebas de contraste de hipótesis que incluso varias de ellas tienen el mismo objetivo, el mismo tipo de hipótesis planteadas y los mismos requisitos. Evidentemente, a pesar de que tenemos varias pruebas que sirven para lo mismo en estricto sentido, los especialistas en estadística apoyamos a la gente que requiere de esta importante herramienta matemática a elegir la prueba más correcta para sus datos
Y cuando aún así hay 2 o 3 posibilidades, les hacemos ver que algunas de estas pruebas, aunque sirvan para lo mismo, han dado mejores resultados a lo largo del tiempo para 2 cosas. Una, detectar para lo que fueron creadas, es decir, si yo estoy trabajando con una prueba para contraste de hipótesis por diferencia entre grupos, significa que lo que yo quiero comprobar es si un grupo A es distinto estadísticamente hablando a un grupo B. Si esta fuese la idea de lo que yo quisiera probar, lo que nosotros le mostramos es cuál de las pruebas disponibles de un conjunto de pruebas para comparar grupos dará mejores resultados. Pero si aún así tuviésemos, además de esta, otra prueba que sirviera para lo mismo, lo que haríamos sería identificar cuál es la mejor en términos de, ahora sí, los conceptos del día de hoy: confiabilidad, que es la confiabilidad estadística, y la potencia, que son los dos conceptos estadísticos que más nos deben de importar. La confiabilidad, lo adelantamos un poquito a la sesión anterior, es qué tanta confianza tengo de los resultados obtenidos en el análisis estadístico de no haber cometido el error de tipo 1. Lo que da la confiabilidad es la disminución de cometer un error matemático, estadístico para ser precisos, conocido como el error de tipo 1, que lo que genera es que yo haya rechazado una hipótesis nula cuando esta hipótesis era la correcta. En pocas palabras, yo tenía que quedarme con esta premisa que vemos aquí en pantalla, que muestra que no hay diferencias entre los dos grupos. Sin embargo, no me di cuenta de ello y falsamente la descarté, aceptando la hipótesis alterna de que los cambios son significativos, por lo que los resultados ya no serían confiables, porque yo estaría diciendo que hay un efecto, que hay una diferencia, que hay una correlación en donde no la hay. Y como lo notarán, a todas luces es el error más perjudicial para, evidentemente, la comunidad mundial, más que para el investigador, porque es aprobar una vacuna que no va a tener la fuerza de brindar eh, anticuerpos en los usuarios, no va a dar inmunidad, o aprobar un medicamento para paliar un trastorno que realmente no va a ser paliado. Por eso es muy perjudicial para la comunidad en el mundo, aunque obviamente, pues, al investigador, pues, le ponga triste porque significa que su trabajo o su estudio finalmente no dio frutos y no pudo aprobar, no pudo lograr que se aprobara su medicamento, su vacuna o su tratamiento. Por otro lado, claro está, no basta con esto, porque la confiabilidad, para poder trabajarla y que no nos quite el sueño ni le preocupe a nadie, ya lo comentábamos la clase anterior, se fija a partir de determinar el nivel de significancia, el famoso alfa. Un nivel de significancia, mientras más bajo sea, implica que tengo menos probabilidad de error y por lo tanto la confiabilidad aumenta. Cuando yo elijo una probabilidad de 0.05 del alfa, evidentemente esto implica que la confiabilidad en los resultados es del 95%. ¿Confiabilidad de qué? De no estar cometiendo el error de tipo 1. Solo tengo un 5% de probabilidad de cometer el error de tipo 1. Si quiero ser todavía más estricto, la puedo disminuir hasta el 99.9%, la puedo aumentar la confiabilidad, perdón, hasta el 99.9%, habiendo disminuido la probabilidad de error o nivel alfa hasta 0.001. Esa confiabilidad, insisto, surge a partir de algo que tú como investigador, pues obviamente determinas a priori. Pero hay otro concepto que es fundamental, que es el concepto de la potencia,
o probabilidad beta, que también tiene que disminuirse, porque ¿qué es ahora por contraparte? Si ya tenemos al alfa, ahora vamos a ver la disminución de la confiabilidad, que es la disminución de la probabilidad de error alfa. Ahora vamos a ver que la potencia es la probabilidad de cometer el error beta. Entonces tenemos que restar esa probabilidad a lo más que se pueda para que la prueba sea potente. Y la potencia sí depende más directamente del análisis o de la prueba de contraste que elijas. ¿Qué es potencia? ¿Qué significa la potencia? En muy sencillos términos, la potencia es la capacidad del contraste estadístico para detectar la diferencia entre grupos, 2, la diferencia entre tres grupos, la correlación, una estimación de un parámetro, la predicción, la bondad de ajuste. Vaya, la potencia es la capacidad de la prueba hipótesis de encontrar ese objetivo para el que fue creada. Una diferencia significativa, una correlación significativa, un parámetro significativo. Por lo que esta evidentemente es la que más le preocupa a los investigadores. Si la potencia va en función de disminuir el error de beta, obviamente ya te estarás dando cuenta que el error beta es la contraparte del alfa. Y el alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta era verdadera, es decir, aceptar un cambio cuando no lo hay. El error beta es rechazar ese cambio cuando sí era existente, o en pocas palabras es aceptar la hipótesis nula cuando era falsa, cuando ya habías encontrado un cambio. No tenías que quedarte con la hipótesis nula de que no sirvió tu tratamiento, tenías que rechazarla y aún así tú te la quedaste. Ese es el error que hace sentir triste al investigador. Tu vacuna era una maravilla, tu tratamiento lo era, pero tu análisis estadístico no logró dar cuenta de. Mientras más alta sea la potencia, más baja es la probabilidad del error beta. Y por lo tanto, es más fácil para ti como investigador que encuentres un cambio significativo. Sin embargo, como muchas cosas en esta vida, todo lado positivo suele tener un aspecto negativo. Y aquí hay una relación compleja, porque si tú intentas disminuir la probabilidad del error alfa, en automático esto hará que incrementes la probabilidad del error beta. Por lo que tenemos que guardar un perfecto equilibrio. Y de ahí el nombre de esta charla. ¿Y cómo puedo guardar ese perfecto equilibrio? Bueno, ya habíamos dicho en la clase anterior. Primero, el nivel alfa lo voy a elegir ajustado a lo que otras investigaciones previas han encontrado al respecto de esa línea de investigación. Es decir, no voy a elegir el error o el nivel de error alfa de 0,5 porque simplemente mi investigación es de las ciencias sociales, como muchos lo hacen, y el de 0,1 para las ciencias biológicas y el de 0,01 para aplicaciones más experimentales en ámbitos más de la farmacia o la química o la bioquímica, nada más porque el canon así lo dice. No, insisto, hay temas de las ciencias biológicas que permiten trabajar con este amigable nivel de error por lo complejo que es justo encontrar cambios grandes, pero que a pesar de que sean pequeños, a nivel clínico, a nivel humano, esos cambios son sustanciales. Tal vez a nivel biológico, bioquímico o matemático el número es pequeño, pero tiene un eco en la clínica, en la vida, en la calidad de vida del paciente enorme. Y entonces no habría por qué desdeñar este valor nada más porque se ha asociado al ámbito de las ciencias sociales, este al ámbito de las ciencias biológicas o de la salud y este al ámbito de las ciencias farmacológicas, químicas o bioquímicas. No, más bien tienes que elegir la que en
el resto del claustro de investigación se esté usando comúnmente ya para esa línea de trabajo. Y la potencia va a existir, la potencia va a estar ajustada al que el instrumento estadístico que seleccionaste es el correcto. Por eso, no solamente tienes que pensar en elegir a la prueba, sino que además, una vez que has elegido la prueba correcta, también hoy, por estudios que se hacen a nivel de análisis de la capacidad o calidad de los instrumentos estadísticos, hoy sabemos que hay instrumentos mejores que otros, ¿no? Para lograr un objetivo. Por ejemplo, la famosa Udemann-Whitney es el mejor instrumento en términos de potencia cuando no se puede usar una TD-Student. Tienes algunas otras opciones en el mercado, como una Kolmogorov-Smirnov para 2 grupos, pero no da, en términos de potencia, no ha dado los mejores resultados. Y por eso ha ganado mucho más renombre la prueba Udemann-Whitney. Entonces, ese es ya el detalle fino en donde tú tienes que escuchar a los especialistas cuando te dicen por qué una prueba, a pesar de servir para lo mismo que otra, hoy en día es más utilizada que la otra. No se debe a una moda, sino que en los años de usarse, en los análisis estadísticos, se ha observado una mejor capacidad para detectar los cambios sin perder confiabilidad con una que con otra. Y por eso ustedes van a observar que a pesar de que en la literatura estadística puede haber muchos nombres de pruebas de contraste, son poquitos los que terminan realmente frecuentemente en uso. Bueno, ahora bien, déjenme borrar las notas. Aclarado este punto, lo que vamos a hacer el día de hoy para trabajar con un caso práctico esto es justamente recorrer a través de ese caso toda la serie de pasos correctos para elegir la prueba. Una vez que la hemos elegido, vamos a suponer que hemos hecho el análisis y vamos a identificar cómo la confiabilidad, la potencia y el tamaño del efecto guardan una estrecha relación para hacer que nuestro resultado realmente llame la atención de los expertos o de los journals en donde queremos publicar, ¿vale? Aprovecho para recordar y voy a volver a compartir el link por si alguien se ha conectado ahora. Aquí en el chat vuelvo a compartir el link para este recurso que estamos viendo para que tengan oportunidad en todo momento de verlo con calma, de analizarlo, de trabajarlo, incluso de participar aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el caso práctico. Voy a ir con el caso práctico yendo y viniendo de esta presentación a los apoyos visuales que tenemos para que ustedes puedan estar siguiéndonos sin mayor problema y sobre todo que puedan notar por qué entonces ahora sí es tan relevante identificar la hipótesis, identificar las variables, los niveles de medición, entre otras cosas, ¿vale? En cualquier momento, por favor, interrumpan, ¿eh? Hoy en día, hacer nuestro segundo webinar, lo que yo quiero lograr es resolver la mayor cantidad de dudas posibles que tengan al respecto de este bonito mundo de la estadística y sobre todo de su aplicación en las investigaciones. Entonces, en el momento en que ustedes tengan una duda, por favor, háganla patente. Vía chat o vía levantar la mano. Vamos a comenzar entonces con el caso práctico. Es un ensayo clínico, ya les había yo dicho. Un ensayo clínico, pero en el ámbito de la intervención transdisciplinar, es decir, más allá de la farmacológica, se une todo un equipo interdisciplinario, perdón, en donde van a sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida y la rehabilitación de un paciente tras una lesión de origen orgánico en territorio cerebral. Entonces vamos a observar el caso. Queremos determinar, ese es el objetivo del estudio, las ventajas de un tratamiento, como ya lo habíamos dicho, interdisciplinario en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, un derrame, una arteria se ha ocluido
En algún momento esa oclusión ha hecho que la permeabilidad de ese vaso sanguíneo pues evidentemente aparezca o literalmente se ha roto la pared vascular y el tejido hemático se ha derramado en alguna región o territorio cerebral, lo que pues evidentemente provoca una lesión cerebral por una serie de cadenas eh, de enzimas que se desatan cuando ocurre este fenómeno. Para ver si el tratamiento es eficaz, los investigadores dividen de manera aleatoria a pacientes, mujeres todas, que habían sufrido este accidente cerebrovascular en dos grupos. El primero, al que llamaremos control, recibe el tratamiento médico estándar, que es un fármaco, y el segundo, que es lo que nos ha reunido en esta investigación, va a tener el tratamiento interdisciplinario, porque además del fármaco, se les va a proporcionar la intervención neuropsicológica por un grupo de expertos en el área y el acompañamiento de un colegiado de maestros en medicina conductual que van a dar acompañamiento psicológico-emocional a los pacientes. Todo esto durante 3 meses, al término de los cuales se evaluarán las capacidades que están siendo puestas a prueba no solo las capacidades, sino las variables de estudio que están siendo puestas a prueba en este estudio, que son la capacidad para hacer algunas actividades de la vida cotidiana, así como la memoria de tipo verbal y la memoria de tipo visual, ¿vale? Simplemente les quise poner aquí de Antonio Villarromero, Laura Moreno y Guadalupe García una imagen tomada de su texto sobre el ensayo clínico, el diseño, muy sencillo, por si alguno de ustedes no lo ubica del todo, bueno, pues pueda tenerlo claro. Es evidentemente un estudio en donde de la población que guarda ciertas características, en este caso, haber sufrido un accidente cerebrovascular, de esta población, vamos a, mediante un proceso de aceptación por consentimiento informado, invitarlos a participar en el estudio. Quienes nos digan que sí, se ponen a participar. Quienes no, pues les damos las gracias. Obviamente, esta aceptación por consentimiento informado no solamente es lo importante, sino que aquí tendrían que salvaguardarse algunos criterios de inclusión y de exclusión para hacer que todos los que acepten, si realmente pertenezcan a la población, tengan todas las características y no vayan a tener una característica que pueda meter ruido al estudio. Es decir, filtrar con algunos criterios de exclusión. Pero una vez ya teniéndolos, parten de la naturaleza de un ensayo clínico es que la asignación a las condiciones tiene que ser totalmente aleatoria para evitar con ello algún sesgo. Al azar, de manera totalmente justa, a la mitad de ellos se les pasa al grupo de intervención controlada, en los ensayos clásicos llamado experimental, y a los otros, a la otra mitad, al grupo control. Y a partir de ahí, obviamente, pues se hace una serie de intervenciones en el grupo A que no se hacen con el grupo B, que se mantiene con una intervención ya previamente pautada, hasta llegar al momento del desenlace final, que es justamente cuando nosotros hagamos, evidentemente, ya la evaluación. Y bueno, aquí hay algunas de las formas que se pueden, los símbolos que se pueden usar para esquematizar. Pero bueno, eso ya es simplemente algo para soporte visual para que todos aquí estemos en el mismo canal. Entonces ahora sí vamos con la parte de la selección de la prueba. Ya tenemos el objetivo, ya sabemos que les va a dar un tratamiento y que al final se les van a medir habilidades. Yo quiero contrastar esas habilidades entre un grupo y otro, por lo que, ¿cuál es mi objetivo? Pues comparar esos grupos. Entonces, recuerda, ya lo hemos dicho y lo hemos dicho hasta el cansancio. Nuestro primer paso es encontrar cuál es el objetivo del análisis.
El objetivo de mi análisis es comparar dos grupos independientes. ¿Por qué dos grupos independientes? Porque literalmente el diseño experimental que estamos utilizando es un esquema muy sencillo que se podría discutir, no es el objetivo de esta charla, por supuesto, en donde de manera aleatoria voy a formar la asignación, a través de la asignación aleatoria, voy a formar dos grupos, el experimental y el control. Acá no se ha discutido si hay una pre y una post evaluación, vamos a asumir que no la hay, simplemente hay un tratamiento en el experimental y un grupo control que no lo recibe. Como este es un ensayo clínico, todos tienen que recibir algo, no podemos dejar a nadie por cuestiones éticas, pero reciben un tratamiento al que hemos llamado tradicional. Y finalmente tenemos una observación de cada uno de los grupos, la observación 1 versus la observación 2. Y es justamente esto lo que pretendo comparar. ¿Estamos todos de acuerdo? Espero yo, en que si yo quiero mejorar la memoria, yo espero que en esta observación haya mayores niveles. Si yo quiero mejorar la actividad del paciente, también en sus actividades cotidianas o su capacidad para ejecutar actividades cotidianas, igual. Por lo que, ya que tengo planteado mi objetivo, planteo mis hipótesis estadísticas, que tienen esta esquematización. Por un lado, una hipótesis nula en donde planteo que el promedio observado en cualquiera de las variables que yo quiera estudiar, del grupo 1, llamémosle experimental, será exactamente igual a las del grupo 2, llamémosle grupo control. Es decir, la hipótesis nula, como ya lo habíamos anticipado, siempre habla de igualdad. Mientras que la hipótesis alterna hablaría de diferencias. Claro está, al ser este un estudio clínico, un ensayo clínico de corte experimental, pues yo esperaría que la hipótesis alterna, más allá de estar planteada como diferente solamente, fuese mejor planteada como que el grupo experimental mostrará mayores niveles, pensemos en una de las variables, memoria visual, que el grupo control, porque el tratamiento dio mejores resultados que el tradicional. Las dos, esta y esta, son hipótesis nula. Porque en estadística tenemos la oportunidad de simplemente, en comparación entre grupos, decir que hay diferencias, lo cual le conocemos como una hipótesis de dos direcciones o colas, pero también puedo decir hacia dónde se va a ir la dirección. Mayor que el experimental es entonces de una dirección. Habría otra opción que no elegí, que sería ilógica. Esta, totalmente ilógica. Que yo quisiera probar que el grupo experimental va a tener menores niveles de memoria que el grupo control, pues es totalmente y absolutamente ilógico, pero sería otra opción. En cualquier caso, cualquiera de estas dos son de una dirección, porque no solamente estás planteando la diferencia, sino que estás diciendo hacia dónde se va a ir esa diferencia, quién va a tener más y quién va a tener menos. Acá simplemente hablas de que habrá diferencias, no sabes para quién, en favor de quién, ¿vale? Entonces, estos son los primeros, el primer y el segundo paso. Voy a regresarme al diagrama, tantito, voy a regresar aquí al diagrama, para que observemos justamente qué pruebas están dentro de esta categoría. Comparar dos grupos. Evidentemente, pues creo que ya todos aquí habremos observado que la que corresponde es evidentemente esta ruta. Esta no, porque es trabajar al respecto de un parámetro. Es decir, es una contraste de hipótesis con una sola muestra. Solo hay un grupo, por lo que acá no tendríamos la posibilidad. También se va esta porque esta es para comparar 3 o más grupos. Es decir, yo necesitaría tener el grupo control y además otros 2 grupos experimentales, o bien un grupo solamente experimental con medidas repetidas. Un pre, otro durante y otro al final, al menos 3 o más. Tampoco se va.
Y este tampoco, porque yo no busco establecer una correlación, no por lo menos ahora, tal vez más adelante, pero no en el planteamiento actual. El planteamiento actual es simple y llanamente comparar al grupo control con el experimental. Por lo que la ruta, claro, esta es ruta paramétrica, todavía no sabemos si alcanzaremos con las paramétricas, si no tendremos que irnos con las pruebas no paramétricas que tienen este objetivo. Entonces el objetivo lo tengo, las hipótesis también. En este caso, esta es mi hipótesis nula y la alterna, ya lo habíamos dicho, es esta, la 2, en donde hemos dicho que el grupo experimental tendrá mayores niveles de memoria que el grupo control. Por lo que ya tengo esta parte. Ya está. Ahora, ¿qué requiero? Tercer paso. Ya vimos el primero, ya vimos el segundo, ahora el tercero, las variables. Este siempre es el tercer paso y es muy importante. Al tratarse de un estudio para comparar grupos, sabemos entonces que tenemos dos variables, al menos la independiente y la dependiente. Acuérdate siempre, para que no tengas mayor problema, que la variable independiente es la que afecta, la que tiene un efecto sobre una variable efectora, la que lo recibe, conocida como variable dependiente. Por lo que en un ensayo clínico, la variable independiente siempre, 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 siempre será el que lo escribí mal, perdón, tratamiento. Siempre será. Y la variable dependiente, pues es la variable que quieres mejorar en términos de aumentarla o disminuirla o mantenerla estable para lo que sirve ese tratamiento. Entonces, acá creo que estará ya todavía más claro. ¿Cuál es esa variable? Tratamiento, pues ya lo hemos dicho. En un caso es el tratamiento A, que es solamente el fármaco, y el otro es el tratamiento B, que es fármaco más neuropsicología más psicología en acompañamiento emocional. Son dos tratamientos. La variable independiente es tratamiento con dos grupos, el grupo A y el grupo B, por lo que cubre el requisito de ser una sola y es nominal, es decir, forma grupos. ¿Cuántos grupos? Ya incluso puedo llegar al cuarto paso, solo dos. Si yo tuviera un grupo C, entonces me tendría que ir a este, tres o más grupos. Pero no, solo tengo el grupo A, el grupo B, el C no existe. Por lo que tengo una variable independiente categórica que forma dos grupos. Sigo en la batalla rumbo al camino correcto. Pero ahora hay que hablar de la variable dependiente, que solamente puede ser una y que además tiene que ser escalar. Y hacia allá nos vamos ahora. Igual, insisto, cuando en algún momento alguien quiera hacer una pregunta, somos todo oídos, ¿eh? Entonces, fíjense, me voy a regresar otro poquito al importante punto que quedó pendiente en la sesión anterior, pero que les dejé el documento para que lo pudieran leer, de los niveles de medición. Antes de llegar a la variable dependiente, yo tengo que, después de identificarla, determinar en qué nivel de medición está. Y para ello simplemente les dejo yo este pequeño ejercicio que servirá como muestra de lo confuso que a veces puede ser determinar los niveles de medición. Me gustaría, si es posible, para los 11 estudiantes que nos acompañan hoy, que participemos en estas dos encuestas. Ya sabes, hay dos formas de participar. Le das clic lo vuelvo a mandar por cualquier cosa, das clic al link que acabo de enviarles al chat de la reunión, vas a llegar, te voy a mostrar la ruta, vas a llegar aquí a donde está el inicio, que está mi carota, aquí estoy, y con esta barrita de desplazamiento te puedes ir directamente a prueba de hipótesis, a este recurso, donde está el ejercicio de la clase anterior al que titulamos la pizza. Y en la parte inferior vas a encontrar esto. Y aquí puedes participar. Si alguno de ustedes está desde el celular y no puede, no pasa nada.
leamos la pregunta y en el chat puedes poner tu respuesta. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Déjenme ver que todo esté prendido, porque lo estábamos viendo con la vista de usuario. Ahora la veo con la vista de instructor y sí, todo está activa, todo está activa. Entonces, bueno, lo voy a ver desde aquí para que sea mucho, perdón, desde aquí donde tengo yo eh, la vista de maestro y aquí podemos ver la pregunta. Entonces, muy breve, no se asusten, si alguien no la sabe bien, no pasa nada, solamente es un ejercicio de concientización. La hora del día, uso horario. De hecho, eh, ese es un ejercicio que suele causar eh, incomodidad en los estudiantes porque se pueden llegar a confundir por la forma en la que está hecha la pregunta. La hora del día, en este momento donde estoy yo, Ciudad de México, son las 19:54. En la que estamos en México ahora mismo, esa hora, 17:54, ese nivel, ese número, ese dato que les acabo de dar, está en un nivel de medición A nominal, B ordinal, C, les voy a poner una letra para quienes no pueden entrar al recurso o no saben todavía cómo, no se preocupen, respondan ahora en el chat de Zoom, con eso me conformo. A, B, C o D. Por favor, piénsenle bien su respuesta y después de que la hayan reflexionado, gracias Nereida, gracias, pongan la respuesta en el chat. Si no pueden entrar al recurso, no pasa nada. Obviamente ya cuando están en un diplomado, pues les enseñamos cómo entrar a la plataforma, se familiarizan a ella y pues siempre están participando adentro de la plataforma, pero esto es una e-class que aunque sí tienen el recurso, a veces les puede sonar poco familiarizado. Gracias, Aldrin, ya tenemos, miren, está yéndose a todas, siempre pasa eso. Nereida D, Juan Manuel A, Aldrin C, ¿quién más? ¿Quién más? Somos 11 los invitados a esta fiesta. No sean malos, no sean malas. Hay comida para todos, cada quien sírvase un taquito. Quiero ver 11 respuestas. Gracias, Pilar. Piénsenlo, no pasa nada, se pueden equivocar, es parte de lo emocionante que es aprender. Excelente, gracias. Nereida pensé poner C, pero puso D, pero bueno, ya está como que cambiando, ¿no? Nereida, Iratzi C, Pilar C, Aldrin C, Juan Manuel A, Nereida Cruz. Bueno, ya dijimos que cambió. Bueno, sigan respondiendo ahí. Voy a empezar para no perder mucho tiempo en esto. Es un ejercicio nada más de concientización. En los diplomados profundizamos un poco más, pero la idea es recordar que, fíjense, ya lo vimos en el diagrama y vamos a regresar al diagrama. Ya no basta con saber el objetivo del contraste, que la hipótesis esté bien planteada, haber identificado bien las variables independientes o dependientes. Al final, si no logro vencer el reto de identificar cuál es el nivel de medición de mis datos, vimos que la prueba TestStudent solo permite los datos escalares. Lo ponemos escalares porque en el software SPSS y en la mayoría de los softwares solo ponen 3 niveles, nominal, ordinal y escalar. Porque en estricto sentido el análisis estadístico, la elección de la prueba estadística no cambia si es intervalo o razón. Y los dos tienen una característica peculiar que es que forman escalas con intervalos, es decir, una especie de regla con intervalos, ¿vale? Por eso no importa si es uno u otro. Para la naturaleza de la variable sí es importante determinarla. Entonces veamos. Este es un tema que todo mundo ve en algún momento de su formación como investigador en diferentes áreas, pero a veces no se ve con la correcta, digamos,
atención o con o haciéndole notar a los estudiantes cuál es la clave. Y la clave está simplemente en que no se nos olvide que los niveles de medición son parte de sistemas numéricos. Y esto es fundamental. No, los sistemas de medición no son directamente variables, sino los números con los que mido las variables. Y eso creo que es lo fundamental. Casi siempre que pensamos en un nivel de medición, pensamos en una variable y la variable no es la que define necesariamente el nivel de medición, sino el sistema numérico que utilizo para medir la variable. Porque las variables se pueden medir de muchas formas. Vaya, pensemos en una variable que no es esta, pero está relacionada, que es el tiempo. El tiempo se puede medir en el Sistema Internacional de Unidades, pues evidentemente en segundos, en escala humana, segundos, minutos, horas y días. Ya en escala más exacta, milisegundos, micras de segundos, nanosegundos, pero digamos que en escala humana, nuestro relojito de pulso, ¿no? Nos ponemos nuestro relojito de pulso y marca la manecilla 1, marca reloj, el del reloj marca segunditos, minutos y horas. Por lo que el tiempo como concepto es amplio, muy amplio, pero cuando hago referencia al sistema numérico que usamos para determinarlo, se vuelve acotado, porque no es lo mismo el tiempo en el sistema numérico, en el sistema numérico del Sistema Internacional de Unidades, que mide las horas del día en un sistema hexagesimal de 24 horas, partiendo de las 0 y llegando hasta las 24, que son las 12 de la madrugada, que el tiempo que transcurre, por ejemplo, entre el origen de un fenómeno y la extinción del mismo, porque ahí no va de este sistema. Estamos todos de acuerdo que si yo quiero medir el inicio y el fin de un evento, no se mide con este sistema del Sistema Internacional de Unidades, que como está en esta imagen, mide la hora del día en un ciclo de 12 horas para la mitad del día, que se repite otras 12 horas para la segunda mitad del día y que 2 vueltas representan a un día, es decir, 24 horas, o lo que es lo mismo, el tiempo que tardó la vuelta en girar por completo en su propio eje. Más, por otra parte, habrá que resaltar cuando estamos registrando un evento que tiene un inicio y tiene un fin, que no existe ahorita, pero puede empezar a existir en cierto instante, por ejemplo, un receso. En las clases normalmente damos recesos a la mitad de la clase. Entonces les decimos, inicia el receso ahorita no ha iniciado, va a iniciar cuando el reloj que yo les ponga marque, está en ceros, empiece a marcar el tiempo. Porque el inicio de un evento sí tiene un origen y tiene un fin. Si yo les digo que el receso va a durar 10 minutos, el inicio empieza en 0 y termina cuando el reloj llegue a 10 minutos. Es decir, 10 minutos con 0 segundos. Después del minuto 9 con 59 segundos, para ser precisos, habrá concluido. Entonces, el sistema numérico es fundamental. ¿Por qué? Ojo, si ustedes pensaron en esta forma de medir el tiempo, que además vamos con el otro concepto que es el sistema empírico, es el instrumento con el que recabamos los datos de la variable, la forma en la que los vamos a medir. El sistema empírico para medir el tiempo de inicio a fin de un evento se le llama cronómetro y siempre empieza en 0. Incluso los digitales empiezan así, 0, 0, 0. El sistema empírico, por otra parte, para medir en el Sistema Internacional de Unidades las horas del día, se mide con este bonito instrumento llamado reloj, que también puede empezar en 0, pero no llega a todos los números posibles. No es
no es una variable continua, es una variable discreta porque solo puede llegar de 0 a 24 y nada más. Incluso mucha gente confunde que las variables discretas sean erróneamente pensadas como aquellas que no tienen decimales. No, las variables discretas son las que solo tienen valores fijos determinados, no tienen un infinito de valores. Incluso pueden ser decimales, pero es finito ese número de valores, por eso es discreta. No podemos llegar a la hora número 25 del día en la Tierra. Si alguna vez lo ha pasado, díganme, porque yo quisiera que las horas de mi día duraran 30 horas, porque no me da tiempo por el trabajo. Y solo dura 24. Por lo que el 0 no representa el inicio más que de un nuevo día. Es decir, es relativo. No indica el 0 el inicio del tiempo, solamente el inicio de un nuevo ciclo. Sin embargo, aquí el 0 sí es absoluto. ¿Por qué? Porque está midiendo un evento. Y un evento tiene un origen. Cada uno de nosotros nació en un punto del tiempo y nuestra vida antes de ella era inexistente. Nuestro tiempo de vida corre a partir del día, aquí bueno, si ya depende de cómo lo quieran concebir, puede ser desde el momento en que se concibió su nuevo ser, cuando se formó su cigoto, o el momento en el que políticamente nacieron, es decir, cuando salieron a la tierra y dieron su primer lloriqueo, ¿no? Pero llámese como se llame, hay un origen absoluto. Por lo que el tiempo, como variable de estudio, haciendo referencia a un evento que tiene un inicio y un final, es una variable al tener un 0 absoluto en una escala de razón. Mientras que la hora del día, que pertenece a un uso horario y es totalmente relativa, ahorita aquí son las 8 horas con 5 minutos en el tiempo del centro, en la Ciudad de México, pero en Qatar, los que nos gusta el mundial y lo estamos siguiendo, son como las 7 de la mañana. No es cierto, a las 10 de la mañana, que son los programas del mundial, suele ser las 7 de la mañana ya, porque luego veo los resúmenes de los partidos. Entonces ahorita deben de ser como las 5 de la mañana, tal vez ahí. 5 o 6 de la mañana. Es relativo. Sí tiene una escala, pero su 0 es relativo, porque esa misma escala no es la misma aquí que en Qatar. Por lo que el uso horario, la hora del día, perdón, que es en la que está México ahora, es, como bien lo dijo Aldrin, Pilar, Irazzi, y luego retomó Nereida, intervalar. Pero, ojo, si yo simplemente lo pongo como GMT, que es el tiempo de acuerdo con el meridiano de Greenwich, ustedes saben que por GMT está el GMT 0 y a partir de ahí está el -1, el -2, el -3, +1, +2, +3, etcétera, etcétera. Si yo clasifico la zona, ya no la hora del día, sino por uso horario, el tiempo de México, que nosotros estamos en el GMT, que se conoce como tiempo del centro, es GMT menos no sé qué, es evidentemente nominal. ¿Por qué? Porque formaría una categoría, es decir, todos los que estamos en la zona de nuestra latitud, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Nuevo Laredo, Laredo, Texas, Dallas, Tennessee, bueno, Arkansas, Tennessee, seguramente Chicago, no sé, creo que Ontario, hacia abajo, pues igual nos podemos ir en la misma dirección, en ese meridiano. ¿Estamos en el mismo uso horario? Sí, por supuesto. Pertenecemos a una categoría a pesar de que unos están por arriba del trópico de Capricornio, otros estamos por debajo perdón, arriba del de Cáncer, por debajo del de Cáncer, pero arriba del Ecuador, o por debajo del Ecuador, pero por arriba del de Capricornio, o debajo del de Capricornio. Entonces, visto desde la perspectiva del GMT, con este sistema numérico y este sistema empírico, podríamos ahora convertirla en nominal. Y finalmente, si la ponemos como yo quiero saber
qué país ven a ser el nuevo año primero. ¿Quién recibe el año nuevo primero? ¿En dónde empieza a contarse la hora cero del primer día del año por primera vez en el planeta? Y la gente de ese uso horario, pues es la que recibe el año. Y tardan 24 horas, los que están atrásito de ellos, en ver ese nuevo día. Es una parte, un fenómeno muy interesante entre el territorio de Alaska estadounidense y el territorio de Rusia. Hay un par de islas muy cercanas que a pesar de que están a escasos kilómetros una de la otra, se pueden ver incluso, prácticamente son 24 horas de diferencia porque en una empieza el día que en la otra apenas está acabando. Y la otra, que está en su, digamos, a su retaguardia, tardará 24 horas en pasar ese día. Entonces pueden viajar en el tiempo prácticamente un día completo por caminar unos kilómetros hacia la izquierda. Si yo ordenara cada país con una serie de países conforme van recibiendo del primero al último que recibe el año, estaría yo jerarquizando, haciendo por países en el orden en el que reciben el año nuevo, una escala, una variable similar, pero ahora en escala ordinal. Si te das cuenta, cuando como científicos queramos clasificar a nuestras variables de acuerdo al nivel de medición, no pensemos en la variable, porque la variable puede tornarse de cualquier nivel de medición que nos interese. Todo depende de con qué sistema la medimos, con qué sistema numérico la medimos y con qué sistema empírico la registramos. Es decir, qué aparato o instrumento la voy a usar para registrarla, para medirla, y ese aparato en qué escala o en qué forma, en qué sistema numérico la clasifica. Nominal, pues ni siquiera es un instrumento, es simplemente una clasificación. Tú como ser humano la clasificas. Ya un instrumento sí podría ordenar, una computadora podría ordenar de mayor a menor. O ya en intervalo de razón, pues necesitarás un instrumento con una escala, como un metro, como un reloj, como un cronómetro, como un termómetro, o una escala construida por el humano para medir variables subjetivas o variables cognitivas, como las que justo se van a usar en este estudio. Entonces, ya no les digo que resolvamos la otra, no quiero llevar más tiempo en esto, pero pues les invito a que si hay todavía dudas al respecto de este interesante aspecto, sí la resuelvan, porque como podrán haber notado, es nuestra siguiente pregunta. Las variables del estudio que estamos comentando están en escalar porque si es así, nos vamos a una TED Student. Pero si no, tendríamos que irnos a cualquier prueba no paramétrica. Entonces, regresaré al ejemplo en donde voy a empezar, voy a recorrer a donde nos encontrábamos, perdón, para observar ahora sí las variables. Ya la variable independiente ya la conocíamos, ya la habíamos manifestado, ya la habíamos expresado. La variable independiente pues, simplemente son los tratamientos y ya estábamos totalmente seguros que eran dos, el control y el experimental, por lo que sí teníamos ese requisito de una variable independiente con dos grupos. Pero por variables dependientes hay varias. Es interesante porque este estudio tiene 5 variables dependientes. Cada una de ellas pues podría requerir un instrumento distinto. Por ejemplo, la capacidad para viajar, la capacidad para cocinar y la capacidad para actividades en el hogar, los científicos la están determinando de forma ordinal, porque la van a medir a partir del juicio subjetivo o del usuario o de un cuidador primario, en donde si bien le dan una pequeña, entre paréntesis, escala, 0 es esto, 1 es aquello, 2, 3 y 4, lo que tratan de lograr es que el individuo o su cuidador primario se ponga en una jerarquía, en un nivel más cercano al 0 o al 4, dependiendo de las actividades. E incluso si ustedes se dan cuenta, es un sistema ordinal totalmente descendente, es decir, contrario a lo que nosotros esperaríamos,
en donde 0 es que no hizo nada, y a partir de ahí, el primer lugar le damos a quien hace algo, el segundo lugar a quien pues hace un poquito más, el tercero a quien hace algo todavía más, o el cuarto al que hace mucho, ¿no? Como antes. Aquí por cuestiones total y absolutamente de beneficio para el investigador, ha decidido plantearlas de esta manera, en donde mientras más alto sea el número, significa que menos funcionalidad tiene. Mientras más bajo sea el número, significa que su funcionalidad es muy buena. Adelanto yo porque esto lo estoy sacando de una investigación que se llevó a cabo, no la llevé a cabo yo. No es muy conveniente tener el 0 en una escala jerárquica. Para quienes lo utilizan. Yo prefiero partir a partir del primero, ya que el 0 pues realmente no es un lugar en la escala jerárquica. Sin embargo, para usar softwares estadísticos como SPSS, como MATLAB o Minitab, o los softwares de código abierto como R o Python, los intérpretes de código, es a veces común pues, jugar con los valores que asignamos. Pero bueno, es ordinal, es ordinal, es ordinal. Solamente la memoria, que está medida con una escala psicométrica estandarizada, es, como su nombre lo indica, escalar, específicamente de intervalo. Todas las escalas que miden variables psicológicas, en este caso cognitivas, a pesar de que tienen una escala estandarizada, son intervalares, puesto que el 0 no necesariamente significa ausencia de la variable, solamente pues que es muy baja. Y a partir de lo que se resuelva obtener en la escala, se van a ir transformando, si se necesita, en ordinal. Si no, se puede quedar tal cual en el valor escalar, que puede ser 0, 10, 20, hasta 100 en la escala que se va a usar en este estudio. Entonces, todo depende de cuál queremos probar. Si queremos probar la memoria, que fue el objetivo del estudio, no queríamos, podemos probar cualquiera de estas, pero si en un principio solo queremos probar las memorias, la variable dependiente sí está en escalar. Por lo que regreso al esquema. De hecho, ya no voy a regresar al esquema, me voy a adelantar porque aquí adelante sí están. Me voy a bajar. Estas son simplemente covariables, no les prestemos mayor atención. Simplemente significa que hay algunas variables que pueden afectar al estudio y por eso son consideradas. Pero me voy a ir a los esquemas. Fíjate, voy a ampliar un poco la pantalla para que sea más amigable a la vista para ustedes. Perdonen. Déjenme cerrarla aquí. Voy a ampliar la presentación y ahora sí voy a incluso ampliar el esquema para que recordemos las condiciones. Ya habíamos dejado claro que era una hipótesis para un objetivo de comparación de dos grupos, con una hipótesis de diferencia, nos habíamos quedado con esta y con esta, con una variable independiente, en efecto, con dos grupos, es decir, categórica, y ahora bien, si la variable dependiente es memoria, aquí ya hice una M muy rara, memoria, visual o verbal, ya dijimos que es escalar. Por lo que hemos recorrido el camino completo para una TD Student. Pero teníamos dos, para grupos relacionados y para grupos independientes. Y este esquema también nos ayuda, porque habría que recordar, por supuesto, como lo hacemos en los diplomados en el instituto, que los grupos relacionados son cuando las personas que forman parte del grupo 1 son las mismas unidades de análisis, pueden ser personas, animales o cosas, que las que están en el grupo 2. ¿Qué significa esto? Pues un pre, post. Antes de, después de. Sin embargo, cuando por diseño experimental y en este caso ensayo clínico aleatorizado, yo tengo a personas distintas, una N distinta en el grupo experimental que en el grupo control,
A eso se le llama independientes, muestras independientes. Y entonces ahora sí, he llegado a la TEDstudent para muestras independientes. Ese es el camino que he recorrido. Si te das cuenta, dejamos fuera total y absolutamente, ya no pensemos ahora en este esquema en donde ya están más filtraditas. Regresémonos a este gran esquema. Fíjate, de todas estas posibilidades paramétricas clásicas, dejo fuera 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque ninguna cumple la ruta que estos esquemas han marcado justamente para ello. Por eso, lo eficaz de este proceso, de este material que hemos construido, hace que tu probabilidad de error al elegir la prueba, pues evidentemente disminuya. Y aquí les dejo simplemente como un plus, una infografía como la que usamos en el diplomado, en donde ya con un ejemplo les vamos explicando esto. Es un ejemplo distinto, no lo vamos a revisar porque pues ya nosotros hemos revisado el del ensayo clínico, incluso viene el procedimiento en SPSS en la versión 25, si no recuerdo mal, los resultados que arroja, cómo se interpretan y cómo se redactan en el artículo de journal. Pero, regresando a nuestro estudio, esto no ha concluido, porque recordemos que en este caso estamos hablando de pruebas paramétricas. Y las pruebas paramétricas todavía tienen que guardar dos requisitos. Ya habíamos dicho uno. El requisito A, las variables de estudio o variables dependientes tienen que tener una distribución de probabilidad normal. Es decir, los datos tienen que ajustarse a esta curva. Si los datos de la variable no se ajustan a esta curva, no puedo usar las pruebas paramétricas. Y dos, B, como estoy comparando dos grupos, tanto el grupo 1 como el grupo 2 tienen que tener varianzas homogéneas. Es decir, cuando yo los grafique, su varianza tiene que ser muy similar. Yo no podría, que sería como estas, versus una en donde el grupo 1 esté menos disperso y el grupo 2 esté muy disperso. Si hay uno más disperso que el otro, significa que las varianzas son distintas. Y acá significa que las varianzas son homogéneas. A este le llamamos el criterio de la normalidad y a este le llamamos el criterio de la homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. Entonces, pocas palabras, todavía tendría que probar este criterio y este criterio si quiero usar una prueba paramétrica. Por supuesto que para lograr esto, pues los softwares estadísticos hoy en día tienen herramientas sumamente eficaces para lograrlo. Voy a mostrarles, esto sí lo muestro en el ejemplo anterior, solamente para que ubiquen esta parte. Pues evidentemente nosotros tendríamos primero que probar que hay una distribución normal, creo que ese no está aquí. No, solo está el de la homogeneidad de varianzas, que es el de la prueba de Leven. Bueno, nosotros tendríamos que ejecutar un análisis de normalidad. Tenemos dos opciones, la prueba Shapiro-Wilk
o Kolmogorov-Smirnov, que se pueden llevar a cabo y se pueden correr directamente con los software estadísticos SPSS. Aquí mismo les hemos puesto una base de datos, aquí en descargar, déjenme ver si se abre, un segundito, sí, ahí va. Por si alguno de ustedes quería correr el análisis, si quería hacer el análisis, pues que pudiese observar en qué lugar, muy brevemente, corremos el análisis de la normalidad. Lo abrió 2 veces porque lo ejecuté 2 veces, pero bueno, aquí está. Tenemos a 23 controles, tenemos a 23 de tratamiento. Voy a segmentar el archivo por grupo de tratamiento. Ya que lo he segmentado, me voy a análisis, me voy a ir a comparar a estadísticos descriptivos, me puedo ir a explorar, es una de las rutas más sencillas. Elijo la variable que quiero comparar, variable escalar de memoria, vamos a usarla de memoria. Vamos a ponerla como la variable dependiente y en estadísticos, perdón, en gráficos voy a solicitar los gráficos de normalidad con sus pruebas. Le doy clic en continuar, le doy clic en aceptar y de esta manera vamos a generar para cada uno de los grupos, tanto el control como el tratamiento, las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Por el tamaño de la muestra, es una muestra pequeña, menor a 30 individuos por grupo, 23 o 23 en cada grupo. La conveniente Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov suele utilizarse para muestras mayores a 30. Y este sería el valor que yo tendría que interpretar para determinar si he cumplido o no con este requisito de la normalidad. Obviamente estas son otras hipótesis, son hipótesis de bondad de ajuste. Por eso les decía yo lo importante de aprender a redactar hipótesis de bondad de ajuste, en donde la hipótesis nula es que la distribución de la muestra del grupo en cuestión será igual a una distribución de probabilidad normal. En pocas palabras, que al graficar la distribución de memoria de evocación espontánea, primero del grupo control y luego del grupo experimental, las dos se van a distribuir de esta forma. Si eso ocurre, se tiene que aceptar la hipótesis nula. Si no, se tiene que rechazar. Para que en caso de rechazar, pues nos quedemos con la hipótesis alterna de que la distribución es distinta a la distribución de probabilidad normal. Eso en cualquier software se puede ver con el valor P, que les había yo dicho en la sesión número 1 del webinar pasado, se encuentra en cualquiera de los resultados de SPSS como significancia. La significancia no es otra cosa sino que el valor P. Ahí está nuestro valor P. Y no importa la prueba, Shapiro, Wilk, Kolmogorov-Smirnov, TED Student, ANOVA, R de Pearson, siempre se interpretan con la misma regla. El valor P tiene que ser menor o igual a 0.05 para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alterna. No importa la prueba que utilices, esta siempre es la regla para la toma de decisiones. Esta. Por lo que, ¿qué ocurrió aquí? El valor P en cualquiera de los grupos, para el grupo control, es 0.009, para el grupo experimental es 0.16. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo tanto, en los dos casos son menores a 0.05, son números menores a 0.05,
En los dos casos debo rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué significa? Las distribuciones son anormales, no son normales, son anormales, no se comportan como la normalidad. Por lo tanto, no logro tener el objetivo de la homogeneidad de varianzas. Y aquí lo podemos ver en el grupo control, pues no ni cómo, no se parece ni tantito a la curva normal. Aquí un poquito, pero no logra los valores necesarios para considerarse una distribución normal. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, regresando a nuestro ejemplo, no nos queda otra más que buscar otro camino. Y ese otro camino lo podemos encontrar, pues evidentemente, en las pruebas no paramétricas, porque las pruebas no paramétricas, como está aquí en el recurso de la parte inferior, las características de las pruebas no paramétricas justamente es que no se requieren tamaños de muestra muy grandes, esa es una ventaja, pero la más importante, no se tienen asunciones con respecto de la distribución de población. Puede tener la distribución que quieras, no necesita ajustarse a la distribución normal, no necesita que los grupos sean homogéneos en cuanto a sus varianzas, no necesita la homocedasticidad. Y mejor aún, incluso los valores, las variables, vaya, tienen que estar muchísimo menos en nivel de medición que el escalar. Pueden estar en categórica o en ordinal. Así que al no haber logrado el objetivo de tener una prueba paramétrica porque no se ajusta a este presupuesto, no me queda otra más que buscar pruebas no paramétricas. Y para eso pues, tenemos varias. Como podemos ver aquí, tenemos en pantalla la ruta para la selección de cualquier estudio que cumpla el objetivo de ser una prueba, un estudio para pruebas no paramétricas, pero para dos muestras independientes, exactamente igual que la TED Student. Comparar dos muestras, con pruebas, con hipótesis de diferencia entre dos muestras, con una sola variable independiente nominal y dicotómica, como el ejercicio anterior, grupo control versus experimental, pero la variable dependiente tiene que ser ordinal. Por eso entenderán ahora por qué en la presentación que yo les mostraba, había la opción de convertir esa variable escalar en una variable ordinal, poniéndola a los demás más nivel de memoria en el grupo, perdón, en el primer lugar, a los que le siguen en el segundo, a los que le siguen en el tercer. Y es muy sencillo con las pruebas, porque literalmente cualquier prueba que ustedes utilicen, decíamos que iba de una escala del 0 al 100, la inventé por supuesto, no es que necesariamente sea así, pues yo puedo decir que del 75 al 100 son los más altos, les voy a dar el primer lugar. Cualquiera que haya sacado de 74 puntos a 50 le voy a poner en segundo lugar. De 26 a 49 lo voy a poner en tercer lugar, o le voy a dar el tercer lugar. Y de 25 para abajo, menores que 25, les voy a poner el cuarto lugar. Y transformo una variable en ordinal. Eso es fácil. Esa es la ventaja de que nosotros registremos las variables en el mayor nivel de medición posible. El mejor es el escalar, porque después las puedo transformar. Y ya una vez transformadas, me quito el lío de necesitar la normalidad y la homogeneidad, pero aún así me quedan 4 opciones, de las que, por ejemplo, se pueden hacer en el software SPSS. Hay 4 opciones. Y aquí es en donde, pues sí, ya empieza la cuestión de el expertise en la estadística. No se preocupen, esto es un webinar, una e-class introductoria. Como su docente les diría que la prueba no paramétrica para comparar dos muestras independientes que mejor
nivel de potencia da, es decir, que le da la mejor capacidad para detectar una diferencia entre grupos, es hasta la fecha la U-Demand-Width. No una versión de Kolmogorov-Smirnov que se llama Kolmogorov-Smirnov para muestras independientes, no la prueba de Ratchets de Watt-Wolowitz, menos la de reacción extremas de Moses, sirve para una cosa más particular, es la U-Demand-Whitney la adecuada. Aquí sí ya es, insisto, saber un poquito más de estadística. Pero bueno, cualquiera de las cuatro cubría el requisito planteado, solamente que de las cuatro, la que mejores resultados en términos de potencia da es U-Demand-Whitney. Con las cuatro estarían bien la elección. Las cuatro lo sirven para lo mismo, pero el nivel de potencia es mejor en U-Demand-Whitney. Y esa sería, evidentemente, pues la que tendríamos que elegir. Me voy a regresar al caso práctico, ya casi concluimos. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí, voy a ampliar esto, la opción de U-Demand-Whitney. ¿Por qué? Porque está en nivel ordinal. Ahora bien, si estuviera en nivel nominal, pues tendría que haber elegido una prueba chi cuadrada porque lo permite, pero no es el caso. Si yo quisiera generar correlaciones, pues tengo otras opciones para correlaciones. Pero como aquí lo que me interesó es probar comparaciones, lo único que tengo que hacer es transformar los datos que eran escalares en ordinales. El primer lugar a los normales altos, el segundo lugar a los normales, que es una escala que va de un número a otro en la prueba, después en tercer lugar a los moderados y en último lugar a los de memoria en un nivel severo de afectación. Entonces sí, hemos elegido la prueba correcta. Pero, ya casi acabamos, pero todavía falta un punto. La prueba correcta ya se eligió. En el diplomado, por ejemplo, lo que vamos haciendo es mostrándoles cuáles son los diferentes caminos para llegar a la prueba, a una prueba correcta de un mar de más de 60 instrumentos estadísticos. Porque puedes elegir pruebas para regresiones, para correlaciones, bivariadas, múltiples, etcétera, etcétera. Sin embargo, ok, te preguntarás, ok, José Luis, ya elegimos U-Demand-Whitney, o TD-Student, o chi cuadrada, pero ¿qué debo reportar ahora? Y con esto concluiremos nuestro e-class dividida en dos sesiones. Porque una vez elegida la prueba correcta, ¿qué garantizo? Número uno, la prueba de hipótesis me va a permitir determinar con muy buena eficacia cuándo la hipótesis no la debe aceptarse o rechazarse. Yo ya elegí la prueba correcta, que en este caso no era una prueba de dependencia ni de correlación, sino una de comparación. Y no era la TD-Student, sino la U-Demand-Width. Y esto me va a permitir que haya sensibilidad estadística, es decir, como es la prueba correcta, va a poder detectar las diferencias cuando las hay. Como segundo punto, para que mis resultados sean confiables y puedan ser publicados, tengo que determinar un nivel de confiabilidad estadística correcta. Más allá de que sea afín el campo de la psicología a 0,5, yo les he dicho que para investigaciones en ciencias de la salud de tipo de intervención en rehabilitación por daño cerebral, es más que oportuno elegir una confianza del 95%, es decir, un error del 0,5, porque los cambios o mejoras de los pacientes después de un accidente cerebrovascular no necesariamente son fáciles de medir a nivel de una prueba, pero cambios pequeños de una prueba se pueden ver representados en la parte clínica del paciente como una mejoría significativa reportada por ellos y o sus cuidadores primarios. Entonces, yo fijaría un alfa de 0,5. La sensibilidad está garantizada por haber elegido lo de Mann-Whitney y ahora también la potencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el uso de Mann-Whitney para comparar diferencias entre grupos con muestras menores a 30 que no son
ajustadas a la normalidad, ha sido muy buena. Incluso ha dado niveles de potencia superiores al 80%, que en todos casos son los mejores niveles de potencia que podríamos tener. Es decir, menos del 20% de probabilidad de cometer un error de tipo beta. Eso ya lo he logrado. Ya he hecho el análisis, ya sé que tengo poca probabilidad del error de tipo 1, 5%, y poca probabilidad del error de tipo 2, al menos menos del 20% por usar la prueba de Mann-Whitney. Pero, ¿qué debo reportar para concluir? ¿Qué debo reportar de mis resultados obtenidos por el software estadístico para que yo tenga una mayor probabilidad de ser tomado en cuenta en un artículo, perdón, en un journal de relevancia internacional? Y son 5 los aspectos. Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero quisiera que observáramos todo. Primero, la utilización como práctica habitual de los intervalos de confianza. Hoy en día no debemos dejar de hacer esto. Cada que nosotros aplicamos, ahí se ve muy pequeñito esto, déjenme hacer una copia de pantalla para poder ampliarlo. Se pixela un poquito, pero bueno, aquí creo que se ve muchísimo mejor. Cuando nosotros aplicamos una prueba, aquí lo vamos a hacer en el ejemplo de una prueba TD Student. Ya sé que no era la correcta, pero vamos a hacerlo en la prueba TD Student. El software estadístico SPSS nos va a dar varias cosas. Acá nos va a dar el valor de la prueba, que ese es el valor T, es decir, el valor del estadístico. La prueba TD Student ha encontrado una diferencia en memoria de evocación entre el grupo experimental y el grupo control, una diferencia, hace una operación matemática y ha encontrado una diferencia en términos de valores T, que son los valores de la prueba, de menos 6.84, es decir, hay 6.84 puntajes estándar T menos en el grupo experimental que en el grupo control. Pero esa diferencia, aunque existe, tenemos que saber si es significativa. La significación la vamos a encontrar donde está el valor P en esta parte. Si la prueba era de una dirección, lo busco en la columna A. Si la prueba es de 2 direcciones, la busco en la columna B. Esto lo hace ya el SPSS desde la versión, si no recuerdo mal, 28 o 29, que es la más reciente. Yo trabajo con la 28. Recuerden que nuestra hipótesis alterna era que los valores del grupo experimental serían más altos que los valores del grupo control, por lo que el valor de significación lo tendría que buscar en la columna B, ¿vale? Que es cualquiera de estos dos. Pero el punto A que estamos hablando es el de los intervalos de confianza. Y eso es algo que el software SPSS lo da ahí en la parte derecha, que está remarcada con un recuadro rojo. Ahí se ha calculado el intervalo de confianza de la diferencia, es decir, de que un grupo sea distinto al otro. Ese intervalo de confianza es un intervalo muy peculiar porque tiene una regla. Si en el intervalo de confianza que nosotros encontramos no está contenido el cero, el valor de cero, significa que la diferencia existe. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si aquí estuviera entre este intervalo y este intervalo estuviera el valor de cero, significaría que la diferencia, una de las diferencias posibles es igual a cero, o sea, no existe. Una diferencia es una resta, no nos perdamos. Si yo tengo 6 valores y le resto 6 valores, porque son iguales, el valor de la diferencia es 0. Cualquier valor diferente, por pequeño que sea, 6.01 menos 6, me va a dar igual a una diferencia pequeña, pero diferencia. Lo que hace este intervalo de confianza es mostrarme
de qué tamaño la diferencia que vamos a encontrar es significativa. Y por supuesto, al no encontrarse el cero, damos por contundencia el hecho de que la diferencia, por pequeña que sea, existe. Entonces, esto es lo primero que tengo que reportar. El valor A, que muestra que no hay no hay ni poquita probabilidad, la probabilidad es muy pequeña pues, de que en esa diferencia esté la posibilidad de que la diferencia sea cero. Como segundo valor importante, nos piden mostrar la exposición de las medias y de las desviaciones típicas de cada grupo. ¿Por qué? Porque también muestra una evidencia de los cambios. La media del grupo control es de 4, la media del de tratamiento es de 7. Aquí es puntaje crudo. Significa que las personas con tratamiento pudieron en promedio recordar 7 elementos de una lista de 12, mientras que los del grupo control solo pueden recordar 4 elementos de una lista de 12. La desviación estándar nos muestra que hay más variabilidad en el grupo control, es decir, que hay gente que recuerda menos de 4, prácticamente 2 elementos, si hay algunos que pueden llegar hasta 6. En cambio, en el grupo de tratamiento están más juntos unos de otros, la desviación estándar es menor. O están en 7, casi 8, o se suben a 9 ítems, o bajan poquito de 7.6 a 6.6 ítems, porque la desviación es menor. Esto pone en evidencia que el grupo de tratamiento está más cercano y más alto. ¿Por qué? Porque recuerdan más elementos. El tercer punto, nuevamente regresamos a la tabla y voy a volver a hacer lo mismo para poder ampliarlo, para que tengan una mejor comodidad en la percepción visual. Está aquí, ya lo habíamos dicho, en los valores de significación. Y este es, pues obviamente, es el grial, el santo grial o el estándar de oro de la estadística. Porque volvemos al punto que comentábamos hace rato, de que si yo quiero aceptar la hipótesis alterna de que, vamos a plantearlo de esta manera, los del grupo experimental eh, recuerdan más palabras de una lista que los del grupo control. Esto es una hipótesis alterna de una dirección. Acuérdate cuál era la clave. El valor P tiene que ser menor a 0.05 para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar la hipótesis alterna. El valor de significación no solo es menor a 0.5, es menor a 0.01, por lo que la diferencia es tan grande que hay una probabilidad menor a 0.001, menor al 0.1%, de que una diferencia como esta no sea lo suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula. Así que la rechazamos con confianza y decimos que la diferencia es significativa. Como el valor P es menor a 0.01, decimos que es extremadamente significativa y además extremadamente, ya lo escribí mal, extremadamente significativa. Además tengo los promedios para mostrarlo y en el intervalo de confianza no está contenido el C. Por lo que cada vez más ya tenemos 3 evidencias, nos faltan 2. Informar la potencia estadística de la prueba, que el software CPSS ya te la calcula en las versiones 28 en adelante, una maravilla, porque te puede calcular la potencia estadística. ¿Qué les había yo dicho? A partir del 80% de potencia estadística suele ser las potencias que arroja la prueba Udemann-Whitney. Bueno, aquí incluso digo esto está exagerado porque nos dice que la potencia estadística es igual a 1, es decir, 0% de probabilidad de no haber detectado una diferencia significativa. Aquí con una potencia de 0.8 nos hubiéramos conformado. Digo, aquí lo hicimos así para que fuera como muy extremo el resultado. Pero a todas luces en una prueba
de comparación entre grupos, nos vamos a quedar muy contentos y muy felices y nos van a publicar con potencias de 0.80 en adelante. Aquí es de 1 porque prácticamente es una potencia absoluta. Eso también se tiene que reportar hoy en día y para nuestra fortuna, los softwares estadísticos como SPSS ya lo hacen en automático. Bueno, no en automático, uno tiene que solicitarlo, pero déjenme mostrarles, tiene aquí en la parte de análisis ya este panel desbloqueado, las versiones 8, y aquí tú puedes calcular la potencia con una prueba T para muestras dependientes o independientes, para pruebas de proporciones, para correlaciones o para regresiones, sin tener que utilizar otro software. Y finalmente, ahora sí llegamos al último punto. Finalmente, el quinto de los valores, el cálculo complementario del tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? Fíjense, para coronar esta, esta charla. Entonces, ya tenemos a el intervalo de confianza de la diferencia entre medias, que no debe tener el cero. No debe contener el valor igual a cero. Y en este caso, como no lo tuvo, significa que la probabilidad de que la diferencia sea inexistente es prácticamente nula. 2 o B, tenemos los valores de la diferencia, de los promedios, perdón, disculpen aquí, de los promedios del grupo 1 y del grupo 2, que muestran que el grupo experimental tiene resultados mejores, con sus respectivas desviaciones estándar. 3, ya encontré que los valores de probabilidad o los valores P eran menores a 0, 0, 1 y lo publico, lo que significa que la diferencia es extremadamente significativa y que la probabilidad de que una diferencia como esa siga dando en favor de la hipótesis nula es prácticamente nula. 4D. He encontrado una potencia muy buena porque la potencia que yo he encontrado, es decir, la capacidad de la prueba para encontrar esta diferencia está por encima del 80%, es decir, hay un 80% de probabilidad de que esta diferencia que ya encontré en el valor de probabilidad, que ya encontré en estos dos promedios y que ya encontré porque el intervalo de confianza no contiene el cero, es correcta. Pero falta el último de los invitados, el tamaño del efecto. Literalmente a los científicos nos importa mucho decir, ok, extremadamente significativo, se oye muy coqueto, se oye muy bueno, pero extremadamente sigue siendo un concepto subjetivo. ¿Hay alguna manera de que me digas el tamaño en términos de una dimensión? Y la respuesta es sí. Existen tamaños, pruebas para calcular qué tan grande es, qué tan significativo es un efecto con una escala para cada una de las pruebas que nosotros podemos utilizar. Uno de los estándares dorados es la delta de Cohen, que podemos ver aquí en pantalla, es esta, y que también hoy el software SPSS da cuando tiene un módulo para ello, que la calcula. Aquí vemos el valor que arrojó. En este caso, hay 3 tamaños del efecto en esta tabla: delta de Cohen, corrección de Hedges y la delta de Glass. La importante aquí sería la delta de Cohen, que nos da un valor de 1.7. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué significa, José Luis? Pues muy sencillo. Hay una serie de tablas que voy a mostrarles. Perdón, es hacia abajo, que es el punto final. Bueno, la potencia estadística ya la hemos calculado, pero falta el tamaño del efecto
que es esta última parte, voy a ampliarla. Acuérdense que nuestro tamaño del efecto lo obtuvimos bastante elevado, pero fíjense, para cada una de las pruebas podemos tener diferentes pruebas del tamaño del efecto. Por ejemplo, para las diferencias de medias en pruebas estandarizadas, pues tenemos el índice de delta para las pruebas TESS, delta de Cohen, para la prueba T de independientes, de relacionadas y de un diseño pre-post-test con grupo control, como puede ser una opción. También los hay para índices de correlación, pero también aquí no están solo los índices de correlación, tenemos el índice W para pruebas de asociación, el índice F para las varianzas de un factor, el F al cuadrado para la regresión múltiple o el eta al cuadrado parcial para la nueva factorial. Son varios los que tenemos. ¿Y cómo se interpretan? Con esta tabla de aquí. Por ejemplo, una delta de Cohen superior a 0.20 nos dice entre 0.20 y 0.49 es pequeño el efecto. Es bueno, ya existe, pero pequeño. Abajo de 0.20 ni siquiera hay efecto. De 0.50 y hasta 0.79 el efecto es mediano. Y por arriba de 0.80 el efecto es grande. Regresamos a nuestro ejemplo de cuánto nos había dado en nuestro delta de Cohen. Si ustedes lo recuerdan, nos lo habíamos obtenido de 1.7. Mucho más el doble de 0.8. Por lo que ahora sí tendríamos nuestra última evidencia de que el tamaño del efecto es el adecuado. Y ahora sí, con esto concluimos. Me gustaría como cierre recordar, porque yo sé que esta fue una clase incluso maratónica, fueron 4 horas, 2 la clase anterior, 2 esta, con un sinfín de conceptos. Pero lo que yo quería que ustedes observaran es que la estadística es tan compleja como desorganizada sea nuestra información. Si nosotros tenemos la información bien organizada, ¿para qué me sirve cada prueba? En estas rutas críticas que además siempre se repiten los mismos 4 pasos, determinar el objetivo, tener bien clara la hipótesis estadística planteada, observar las variables, cuántas son, hay dependientes o no las hay independientes o no las hay, solo se consideran variables de prueba. El nivel de medición en el que están siendo medidas, a partir de eso puedo yo sin mayor problema determinar el tipo de prueba. Claro, para estar dentro de las paramétricas, con los requisitos de normalidad, homocedasticidad y variables de estudio en nivel escalar. Si no cumplo con esos requisitos, es preferible, o más bien obligatorio, irse a las no paramétricas y decidir ya con los cuadros correspondientes. Y una vez que tengo mis resultados, entender que la estadística va más allá de poner un valor P como normalmente lo hacen. Hoy los principales journals piden los intervalos de confianza de las diferencias, los valores P, los estadígrafos puntuales, los estimadores puntuales pueden ser medias, medianas, desviaciones estándares, varianzas, que muestran esa diferencia. Más adelante podría ser una correlación o el tamaño de un valor de predicción. Evidentemente sí, los valores P, lo más bajos posibles. La potencia, al haber elegido el estadístico correcto, que tiene que ser superior a 0.8, y el tamaño del efecto que se mide de acuerdo a las diferentes pruebas y a las escalas antes mostradas. Pareciera mucha información, pero si nosotros tenemos todos esos indicadores claros y registrados en un lugar, simplemente es leerlos correctos. La estadística es compleja, insisto, dependiendo de qué tan desorganizada tengas la información. Si fuéramos matemáticos o licenciados en estadística, pues conoceríamos toda la vastedad del conocimiento estadístico. Pero aquí la mayoría, si no es que todos, incluido su docente,
No lo somos, no somos licenciados en estadística, somos investigadores o investigadoras que hacemos uso de ese instrumento matemático. Y hacer uso correcto de él, les decía yo en la clase anterior, es exactamente igual como el recordar que los médicos utilizan a los resonadores magnéticos o los resultados de los análisis clínicos sin ser ellos quienes construyeron la tecnología, porque solo interpretan sus resultados, no calibran la máquina ni están detrás de la tecnología como tal. Pasará lo mismo en la estadística. Y por eso les invitamos, parte de estas charlas está en invitarles a que si es de su interés seguirse formando en estos temas. En el instituto tenemos, y con esto concluyo, no me tardo más de 3 minutos para acabar a las 9 como está planteado, un sistema de enseñanza por niveles. Si alguno de aquí en esta charla dice, no, yo estoy todavía entendiendo, me cuesta trabajo, requeriría mucho de lo que hoy vimos a detalle, tenemos nuestro nivel 1, que es el diplomado de introducción al pensamiento y análisis estadístico. Les dejo el link de nuestra página. Cada uno de nuestros diplomados tiene la página, tiene un link a las landing pages, le llamamos nosotros, en donde está toda la información del diplomado. Por ejemplo, que es el de introductorio para cuando no sé prácticamente nada, voy de 0 en adelante. Empezará el 16 de febrero, las clases son los jueves de 7 a 10 en tiempo de la Ciudad de México. Aquí hay un video para la plática introductoria para que la conozcan. Aquí pueden ver los temas de los precios, cuándo se pueden inscribir, qué becas tenemos de inscripción pronta, que por lo regular es del 30% 3 meses antes de empezado el diplomado si se inscriben, incluso el temario, los profesores, vaya, todo, absolutamente todo, las diferentes modalidades de pago, la beca que ahorita es del 30% porque estamos a 3 meses de entrar, e incluso, pues si quieren ya una asesoría personal con nuestro coordinador de marketing, comunicación y publicidad, Mario Flores, lo pueden agendar y pueden conocer más los docentes de este diplomado. Todo eso lo pueden conocer acá. Si ustedes ya quieren más bien, no, yo estoy ya la parte introductoria ya me la sé, yo ya me quiero ir de lleno a conocer más de 50 pruebas de hipótesis y aprenderlas a correr en el software SPSS. Para ello está nuestro diplomado en estadística y análisis de datos con SPSS, que es el que yo coordino. Este sí lo creé yo, lo coordino, imparto un par de módulos en él, con más de un claustro de docentes. Y lo mismo, estamos por empezar nuestro siguiente grupo, 23 de marzo. Hay uno que empieza en febrero, otro que empieza en marzo. Algunos empiezan los sábados, otros los jueves. Aquí tenemos varios horarios. Lo mismo, hay una charla aquí que pueden ver, el tema de las inscripciones, los pagos, las becas y los temarios. Pero les adelanto que aquí son más de 60 pruebas de hipótesis. Por otro lado, si sí quieren ver ese número de pruebas, pero les interesa ya no en un software como SPSS, sino en el uso de la programación para la estadística a partir de la interfaz de RStudio, que es un intérprete de código abierto del lenguaje R, también tenemos para ustedes este diplomado que empieza próximamente en el mes de abril del año que entra. Ahorita ya hay una generación que acaba de empezar, en donde ustedes pueden seguirse formando, pero ya a partir de aprender el lenguaje de programación para correr análisis estadístico. Y bueno, ya no les voy a mostrar a todos, pero ya para los hartos expertos, tenemos la bioestadística aplicada a ensayos clínicos, en un diplomado que sí va a empezar el 25 de febrero, ahorita acaba de terminar, o está por terminar una de nuestras primeras, está a la mitad más o menos, perdón, una de nuestras primeras generaciones, porque bueno, esto ya es para personas que se dedican a los ensayos clínicos, que lo que quieren es trabajar cómo validar un ensayo clínico ante COFEPRIS, FDA, EMA en Europa, o en epidemiología, que pues sí, está por empezar el 14 de enero, y es para aquellos que quieren aprender bioestadística y epidemiología avanzada, ¿vale? Entonces, bueno, el instituto tiene diferentes academias, la de metodología y estadística es esta, y estos son algunos de las ofertas que tenemos nosotros para ustedes.
la idea de la charla era justamente esta. Y pues no me queda más que agradecerles. Les voy a pedir un pequeño favorcito. Espero yo esta charla les haya parecido interesante, que haya traído a ustedes, pues, digamos, conocimientos que o bien tenían o bien estaban en vías de desarrollarlos, pero que bueno, ahora ya los tienen. Pero el favor que yo quería solicitarles es que si pueden entrar a nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales compartirnos un comentario en Facebook, un comentario en Google, al respecto de lo que hoy vimos, al respecto de lo que trabajamos, se los agradecería yo mucho. En un segundito, les voy a compartir el link en donde ustedes pueden entrar para hacer estos comentarios. Es lo único que les pediríamos. Nos ayudan muchísimo porque finalmente eso nos da un poquito más de publicidad, le llamo yo auténtica, ¿no? Yo puedo hablar muy bien de mis clases, pero siempre es mejor que quienes ya las vivieron lo expresen. Y ahí están los vínculos de tanto la página web para el contacto, Google y Facebook, o en Instagram nos pueden seguir como @somosIFP, para que nos regalen algún comentario, alguna recomendación para mejorar, o simplemente qué tal, cómo les pareció esta charla. Eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta por hacer, algún comentario antes de despedirnos de nuestra segunda parte de la iClass. Como les comenté, mañana en el transcurso del día van a montar el video de la clase de hoy. A este recurso van a estar las dos clases y durante 15 días va a estar activo ese recurso público. Lo vamos a hacer llegar a todos los que estuvieron la clase anterior, esta clase y la gente que va a estar, digamos, viéndolo por videograbación porque se inscribieron, pero por alguna razón hoy no pudieron estar con nosotros, a los cuales también les mando un saludo. 15 días van a tener acceso a este material, después pues se da de baja. Muchas gracias, Nereida. Por la cuestión del horario, tenemos diferentes horarios. Yo le invitaría a que se contactara y a ellos le podrán indicar en qué momento hay horarios más afines y más cómodos para su zona horaria, ¿vale? Porque también tenemos muchos alumnos de la parte de Tijuana y de Mexicali que están en esa zona horaria. Gracias, Juan Manuel, por sus palabras. Bueno, pues ahora sí, si nadie más tiene alguna duda o algún comentario, les agradezco en nombre del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral su presencia en estas dos clases que me tocó llevar a cabo. Espero hayan sido de su agrado y de su interés. Espero verlos pronto en algunos de nuestros diplomados con nuestros docentes. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Laura, Mario, Minerva, Juan Manuel, Nereida, Aldrin, Nereida, Ariel, Cintia, por haber estado con nosotros. Tengan una muy bonita noche, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego.